Muy bien, queridos hermanos, ya estamos de regreso para poder continuar con el estudio que nos toca para el día de hoy. El capítulo que nos convoca se encuentra en San Juan, capítulo 4. Vamos a hablar acerca de Jesús y la mujer samaritana. Había una costumbre que se llevaba entonces entre los judíos en tiempos de Jesús, y era la de no tener que saludarse, ni tampoco dirigirse la palabra entre judíos y samaritanos. El odio que se tenían estos dos era insoportable. Y es que las peleas venían desde la antigüedad, desde los tiempos de Abraham. Abraham tuvo dos hijos. El primer hijo que tuvo fue con la esclava Agar, Ismael. Y el segundo hijo que tuvo fue con Sara, Isaac. Estos dos, desde el principio, se veían en conflicto, debido a que Ismael sentía cólera contra Isaac, porque creía que Isaac le había venido a quitar todo lo que poseía de su padre Abraham. La verdad es que así no eran las cosas. Lo que estaba ocurriendo en esta ocasión era que Isaac era el verdadero descendiente, de quien Dios había prometido descendencia para Abraham. Lamentablemente, las cosas no se habían dado como Ismael hubiera querido. Debido a que Abraham cometió el error de aceptar lo que su esposa le pidió, de tener un hijo con la sierva Agar, esto traería a futuro los problemas. Pronto, Ismael comenzó a perseguir a Isaac, y estas persecuciones fueron a lo largo de la historia. Tal es así que hasta el día de hoy vemos que los ismaelitas se hallan en conflicto con los israelitas, conflictos del Medio Oriente. En los días de Jesús el asunto no era menos. Tal es así que entonces los samaritanos tenían un gran conflicto con los judíos. Teniendo eso en cuenta, ya en los días de Acab, del rey Acab, en tiempos de Elías, esa parte que estaba o que era Samaria era gobernada por Acab. Toda esa parte también era llamada a veces Israel. El hecho es de que estas peleas y estos conflictos que venían desde tiempos atrás, ahora se manifestaban en los días de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, el hecho de que Jesús tuviera una conversación con la mujer samaritana, sin duda iba a crear sorpresa en los discípulos. Se creía que los samaritanos eran gente a quien no había que ni siquiera contarla dentro de la salvación. Representaban como a otra iglesia y sin embargo creían en el mismo Dios y creían en los mismos patriarcas que los judíos. Así que era una lucha de creencias, y esa lucha de creencias llevaba al odio entre ambos grupos. Un odio que era intolerable. Tal es así que si un samaritano veía a un judío no le quería hablar, y si un judío veía a un samaritano era capaz de apedrearlo. En medio de ese escenario es que Jesús se encuentra con la samaritana. Iba a dar Jesús en esta ocasión una lección de por qué se debía de aceptar en ese tiempo a los samaritanos y no tener un conflicto irremediable con ellos. Jesús iba a mostrar que había forma de conciliar con ellos. Y en lo que iba a hacer con la mujer samaritana, precisamente estaba la conciliación que se lograría a futuro con ella, es decir, con la ciudad de Samaria y con todas las demás ciudades del mundo e iglesias del mundo. Para hoy, la lección la podemos sacar en base a las creencias religiosas. ¿Cómo debemos nosotros actuar con otras religiones? ¿Cómo debemos comportarnos con personas que tienen conflicto con el pueblo del Señor, a pesar de que también son iglesias, que creen en el mismo Dios y que tienen ciertas ideas que distancian a las iglesias de otras? Vamos a descubrir de qué manera Jesús evangelizó a una persona de otra creencia. Esto nos enseñará a llegar a personas también de otras iglesias, porque es indispensable, ya que el Señor ha dicho que tiene que haber hacia el final del tiempo un solo redil,
y que en ese solo redil estarán las ovejas del Señor, a quien juntará con su evangelio. Vamos a hacer una oración para pedirle al Señor que nos ayude a entender esta porción de la palabra. Bondadoso Padre que moras en los cielos, te agradecemos que nos das la vida y la salud, y te rogamos que tu presencia nos acompañe para poder entender, Señor, el mensaje que tienes preparado para el día de hoy. Porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Capítulo 4 del libro de San Juan. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. ¿Qué cosa hacía que nuestro Señor Jesús tuviera que movilizarse de un sitio a otro? La persecución. Ya había conflicto acá. Y eso podía generar división con Juan y sus discípulos. A decir verdad, muchos de los discípulos de Juan, por buena cantidad de tiempo, no aceptaron trabajar en alianza con los discípulos de Jesús. Y es más, según los registros históricos, se nos muestra que incluso ellos llegaron a formar otra facción para poder seguir con sus creencias. Y en varios sectores de la tierra todavía han quedado algunos vestigios de seguidores de Juan el Bautista. El hecho es de que algunos de estos no aceptaron el tener que seguir las creencias tal y conforme Juan las había declarado. Por tanto, estos discípulos de Juan son los que abiertamente rechazaron, a pesar de la advertencia que Juan les dio de que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero siempre van a existir personas que entren en ese terreno y que no quieran aceptar al 100% las cosas como se les dice en la Biblia, no fuera de ella, solo la Escritura. Pero estos fueron pocos. A pesar de eso, una gran cantidad de estos discípulos en los tiempos apostólicos llegarían a integrarse para predicar juntos el Evangelio. Así que entonces, el hecho es de que ya el conflicto comenzaba en los días mismos en que Juan estaba vivo y Jesús estaba predicando. Para no crear más conflicto entre los dos, Jesús prefirió alejarse, para no tener que crear circunstancias de divisionismo ni tampoco confusión entre ambos creyentes. La manera de actuar de Jesús fue sumamente inteligente. Así, la gente y los mismos discípulos de Juan tendrían la oportunidad de poder analizar lo que Jesús enseñaba y lo que Jesús decía, puesto que todo lo que Jesús enseñaba y decía estaba en perfecta consonancia con lo que Juan el Bautista había enseñado. Algunos de estos discípulos de Juan también vinieron ante Jesús cuando estaba curando y sanando y fueron los que le preguntaron: dice nuestro maestro, es decir, Juan, si tú eres el que esperábamos, si eres el Mesías que tenía que venir o si esperamos a otro. La duda de Juan fue a causa de que él había leído ciertas porciones del Antiguo Testamento donde decía que el Mesías vendría a sacar de la cárcel a los oprimidos. Y él había comprendido que esta cárcel era la cárcel literal, no había comprendido que era la cárcel espiritual. Mas cuando comprendió esto, gracias a que los discípulos de Juan vieron los milagros que hizo Jesús, las obras y la predicación que daba, entonces regresaron ante Juan y le dijeron: esto ha hecho el hombre llamado Jesús. Ha hecho milagros, ha predicado sobre esto, ha dicho estas cosas. Y Juan el Bautista les dijo: suficiente, sí es el que teníamos que esperar. De manera que entonces, con eso Jesús quería mostrar que para que los discípulos de Juan y a través de todos los tiempos, todos los creyentes, pudieran integrarse y unirse en un solo cuerpo, era necesario seguir una misma verdad. Y no simplemente ver a la persona que va comunicando el Evangelio. Ellos estaban mirando a Juan el Bautista y estaban mirando a Jesús como personas, pero no estaban viéndolos con el mensaje que tenían.
Al comprobar y confirmar el mensaje de Juan el Bautista con el mensaje de Jesús, todos podrían llegar a unirse y entender que aquí lo que interesaba no eran las personas, sino el mensaje que traían. El mismo Jesús no llamó la atención hacia su persona. El libro de Isaías capítulo 53, versículo 1 al 3 nos dice claramente que vendría no con la simpatía de un ser divino, sino que más bien vendría con la forma humana, irreconocible. ¿Para qué? Para que los que lo escuchen lo deseen y le sigan por el conocimiento de la verdad que traía. Era la sabiduría lo que Jesús quería exaltar. Él vino para magnificar la ley y engrandecerla. Así estaba predicho en el capítulo 41 de Isaías por el profeta, que cuando el Mesías llegara, éste vendría solo con una finalidad: engrandecer la ley y magnificarla. Y cuando Jesús vino a la tierra, él dijo claramente eso. Libro de San Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18. ¿Cuál era su trabajo y su misión? Dice así la Escritura. San Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que nuestro Señor Jesucristo viene al mundo con una finalidad. ¿Cuál? Proclamar el evangelio de la ley y los profetas. Tan solo eso. Quería que Jesús fuera la base para que se unieran sus hijos. De manera que entonces, debido a ese problema, tenía que instruir a sus discípulos para que comprendieran que a él no debían de seguirlo por su persona, sino que debían de seguirlo por la salvación que traía, por el mensaje que traía. Muchas personas a veces olvidan este sentido de la salvación. ¿Y qué creen? Creen que el gran teólogo, creen que el gran estudioso, el que es doctor en el conocimiento teológico, es la luz para guiarlos por el camino correcto. Piensan que la iglesia en sí misma, con sus dirigentes, son los que los van a llevar a la salvación. Y por eso defienden más las formas, hablan mucho a veces del tema de organización, pero olvidan que la organización vale por el mensaje que posee, no simplemente por un sistema organizado. Eso lo vamos a ver cómo explica ahora Jesús precisamente en la ilustración con la mujer samaritana. Volvamos al libro de San Juan capítulo 4. Este capítulo es muy interesante para poder ubicarnos y saber cómo se lleva a cabo la obra del Evangelio y cómo es que en realidad Jesús reconoce a los que son suyos. Escúchalo bien. Dice así, capítulo 4, seguimos leyendo, versículo ahora 4. Y le era necesario, esa frasecita, ¿no? Y le era necesario. Ahí está todo el secreto del por qué Jesús fue por el lado de Samaria. Recordemos que en San Mateo capítulo 10, versículos 5 y 6 dijo Jesús: por camino de gentiles no iréis, y en ciudad de samaritanos no entréis. Pero ahora Jesús iba a dar una lección. Esta forma en que Jesús les había dicho en San Mateo capítulo 10, versos 5 y 6 que no vayan a gentiles ni a samaritanos, no era porque Jesús tenía prejuicio contra ellos, no, sino porque si se iba a predicar a samaritanos y a gentiles, esta gente iba a escuchar el mensaje de la verdad de Jesús, porque Jesús era el que estaba dando eso a los discípulos. Pero al escuchar el mensaje de la verdad de Jesús, estos samaritanos y estos gentiles verían que al venir a las sinagogas judías encontrarían un mensaje distinto al que Jesús llevaba. Sí, porque en las sinagogas no se quería predicar lo que Jesús enseñaba. Los fariseos, los doctores de la ley, los intérpretes, los escribas, los saduceos, negaban por completo las enseñanzas de Jesús. Decían que lo que Jesús predicaba estaba fuera de contexto, que era un impostor, que estaba proclamando errores y no verdades, y que finalmente Jesús no aceptaba la alianza con el Sanedrín y que por lo tanto no se sometía a las autoridades. Si la gente que venía del mundo, el gentil, si la gente que venía de las iglesias que no eran el pueblo verdadero de Dios, en este caso Samaria, entonces hubieran venido a las sinagogas y hubieran encontrado en las sinagogas que se hablaba contra Jesús.
Entonces se hubieran quedado confundidos, no hubieran podido entender y hubieran dicho, ¿qué pasa acá? Estos están divididos. No le creemos ni a Jesús ni les creemos a ellos. Jesús, en primer lugar, dicen que es un mensajero de Dios, pero de los otros del Sanedrín dicen que son los que dirigen. Entonces, ¿con quién vamos a seguir? Hubiera creado confusión. Por esa razón Jesús dijo, antes de que ustedes vayan a predicar a gentiles y a samaritanos, primero vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Para qué? Para que cuando las ovejas perdidas, esto debe de quedar en claro. El pueblo del Señor está compuesto aún, por más de que sea la iglesia verdadera, por ovejas perdidas. Ovejas perdidas fueron mi pueblo, dice Jeremías 46, sus pastores las hicieron equivocar. La razón por la cual eran ovejas perdidas en Israel era porque sus dirigentes las desviaron de la palabra de Dios y las llevaron tras las tradiciones, tras las formas, tras los mandamientos que ellos habían hecho. Esto siempre se comete como errores. En la Edad Media la Iglesia Católica cometió el mismo error, llevando a la gente por el lado de la tradición, la idolatría, en lugar de llevarlas al escrito está. Muchas de las iglesias protestantes que se separaron un día de las filas católico-romanas también han caído en el mismo error. ¿Por qué? Porque llevan a sus feligreses no a la palabra de Dios, sino a lo que dicen sus doctores, sus grandes teólogos, y no dejan que sea la verdad de la Biblia la que diga la verdad pura. Cuando tú vienes a la Biblia te enseña que la ley de Dios permanece para siempre, que el sábado permanece para siempre y que por lo tanto los que sigan la palabra al pie de la letra serán los únicos que se salven. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Isaías 48. Tal es así que entonces estas iglesias protestantes, al desviar a la gente de la palabra de Dios, las hacen caer en el fanatismo de seguir a sus líderes. Porque cuando tú sigues al líder te vuelves un fanático, porque ya no sigues la verdad de conciencia y conocimiento. Fanático es aquel que defiende con celo una creencia a la cual él se ha unido, pero no tiene base para hacerlo. No está fundamentado en la palabra de Dios. Así eran los judíos. Habían dejado el fundamento de la palabra de Dios y habían ido tras los mandamientos de hombres. Jesús denunció eso en San Marcos capítulo 7, versículo 6 hasta el 9, San Mateo capítulo 15, versículo 1 al 10. Así que entonces, debido a que estos líderes habían dejado los mandamientos de Dios y su gente seguía lo que los líderes decían, entonces cayeron en el fanatismo. En Romanos capítulo 10, versículo 2, el apóstol Pablo también les recordó a todos ellos precisamente este error. Fíjate lo que dice allí antes de que vayamos otra vez a San Juan. Romanos capítulo 10, versículo 2. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, no conforme al conocimiento. Es que estos eran celosos por Dios. Sí, decían, nosotros defendemos la verdad de Dios, Moisés, Abraham, pero no seguían las enseñanzas de la palabra de Dios. Seguían sus tradiciones, seguían sus máximas. Seguían su Didaje, su Mishnah, su libro de las buenas obras, y a eso le llamaban la tradición de los padres y de los ancianos. Tal es así que dejaban por completo el mandamiento de Dios, la palabra de Dios. Y al hacer eso, creaban confusión en la gente. Porque entonces la gente nunca sabía cuándo estaba obedeciendo a Dios. Y cuando Jesús vino proclamando la verdad, desmintió estas ideas. Lo mismo que ha ocurrido en las iglesias protestantes también se ve hacia el final del templo en el pueblo de Dios, en la iglesia de Dios, en el pueblo adventista del séptimo día, donde también encontramos a muchos hermanos que son tradicionalistas, no siguen lo que dice el escrito está de la ley y los profetas, el testimonio del espíritu de profecía, sino que siguen lo que los líderes les dicen. Tal es así que cuando llega la hora de la prueba en la iglesia y Dios envía mensajeros para que declaren la verdad al igual que Jesús lo hizo y los discípulos, entonces ahí viene la hora de la separación y el zarandeo. Ya el hacha está puesta a la raíz del árbol, dijo Juan el Bautista, porque Jesucristo con sus discípulos predicarían cosas que chocarían con las ideas de los dirigentes. Debido a eso, es que entonces la gente que escuchaba a Jesús veía que lo que Jesús decía estaba basado en la palabra. Y eso creaba zarandeo,
Porque unos decían, bueno, ¿le creemos a Jesús o le creemos a los dirigentes? Una de dos. Hasta el día de hoy sucede lo mismo en el pueblo del Señor. Hay gente que puede estar escuchando la verdad de la Biblia, pero simple y llanamente no quieren aceptar las verdades cortantes de la palabra de Dios y terminan diciendo, lo que pasa que estos que predican así la Biblia pueden predicarla, pero están separados de los dirigentes, no hacen caso a la organización de la iglesia. Ese tremendo error de pensar que la organización de la iglesia son los dirigentes era lo que hizo caer a la nación judía y hará caer a muchos aún en el pueblo de Dios en estos últimos días. Esto es increíble. Mientras que los fieles, verdaderos hijos de Dios del remanente mantendrán viva la iglesia, porque parecerá que la iglesia está por caer, pero no caerá, nos dice Eventos de los Últimos Días, página 184. Así, de esa manera, es que el pueblo del Señor ahora también se ve en una situación muy parecida a la del tiempo de Jesús, en los días en que Jesús iba a clarificar estas cosas con la experiencia de la mujer samaritana. Muy bien, regresamos ahora al libro de San Juan capítulo 4. San Juan capítulo 4. Sigue diciendo allí la Escritura. Versículo 4. Y le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué a Jesús le era necesario pasar entonces por Samaria? Para tener que dar una lección a sus discípulos de cómo debía de ser tratado el caso con los samaritanos. Por eso dice, le era necesario tener que pasar por Samaria. Y vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Fíjate lo que dice ahora acá. Le era necesario pasar por Samaria. Y especialmente se fue a este lugar de Sicar. ¿Por qué? Porque allí se encontraría con la mujer samaritana. Era necesario porque tenía que clarificar las ideas a su pueblo. Qué bonito. Jesús lo tenía todo marcado. En la vida de Jesús nada era casualidad. Todo lo que ocurría con Jesús tenía un propósito. Tenía una lección que dar, ya sea para poder clarificar el camino o ya sea para poder separar el trigo de la cizaña zarandeándolo. Cada acción de Jesús, ya sea la que aceptaban los fariseos y saduceos y doctores de la ley o la que rechazaran, todo tenía que ver con la salvación de ellos. Para que la gente no pusiera tanto los ojos en Jesús como persona, sino en su verdad, Jesús producía muchas cosas que causaban zarandeo, para que ya no tuvieran que mirarlo a él, sino que vayan al escrito está para ver si era correcto lo que decía. Que, por ejemplo, muchas veces Jesús pisoteó a la fuerza las leyes que habían hecho los rabinos, sus tradiciones, chocaba con ellas. En día sábado curaba, no obstante que las tradiciones de ellos decían que no había que hacerlo. La Biblia no prohibía eso, sino las tradiciones hechas por ellos. Entonces, cuando Jesús hacía eso, causaba zarandeo y lograba que la gente tuviera que buscar y verificar por sí misma las Escrituras al escuchar cómo se defendía Jesús. Jesús se defendía con puro escrito para facilitarle a la gente a que los que vayan al escrito pudieran encontrar la respuesta. De manera que muchas cosas hizo Jesús para que se zarandeara a su pueblo, para que se cumplan las palabras de Juan el Bautista que dijo, ya el aventador está en su mano. Todo árbol que no hace buen fruto será cortado y echado en el fuego. Sería tiempo de separación del trigo y la cizaña. Esa era la misión de Jesús con el Evangelio. Por eso él dijo, no he venido a traer paz a la tierra sino espada, para que el hijo esté contra el padre, la nuera contra la suegra y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. San Mateo capítulo 10, verso 34 al 37. Muy bien, ahora teniendo eso en cuenta, resulta que Jesús fue a Sicar. ¿Y qué sucedió allí? Sigue diciendo la Escritura. Versículo 6, dice así, que estaba allí el pozo de Jacob. ¿Por qué dice que estaba allí el pozo de Jacob? ¿Te acuerdas cuando habíamos estudiado acerca del pozo de Jacob, en la historia de Jacob y sus hijos? Bueno, el pozo representaba al lugar donde se encontraba la verdad, la palabra de Dios, el agua, para poder dar vida a las ovejas. Ahora, tomando ese símbolo, porque Jesús nada hacía sin los símbolos, pudo Jesús haber tomado otro lugar para tener que ir a dar esta lección. Pero lo hizo precisamente en ese lugar, porque allí es donde estaba
prácticamente la manzana de la discordia. ¿Qué cosa estaba pasando? Bueno, que los samaritanos no veían el símbolo dentro de lo que había sucedido con Jacob ahí en el pozo, sino que veían la parte literal. Veían ese pozo como simplemente lo que era, un pozo con agua. ¿Para qué? Para abrevar las ovejas y para sacar agua para poder llevar a la casa. Era todo lo que veían los samaritanos. Pero en el caso de Jesús, como buen judío que era, como alguien que conocía las Escrituras, Jesús miraba todos los símbolos y significados que habían entonces en las ciudades. Fíjate en esto. Jerusalén se caracterizaba, y todos los lugares que pertenecían al pueblo de Dios entonces, se caracterizaba porque todo estaba lleno de símbolos y figuras. Incluso cada nombre que tenían estas ciudades tenía un propósito. Esa era la Biblia. ¿Te das cuenta? No existía entonces la Biblia como la tenemos hoy en el Antiguo y Nuevo Testamento, como ejemplares fáciles de tenerlos en las manos. Pero existía toda la nación judía donde se encontraban los altares, los pozos, los campos, los nombres, cada cosa para recordar y hacer memoria de la historia judía. La historia que hoy tenemos en la Biblia. La historia judía estaba escrita en cada cosa que existía. Por eso, cualquiera que diga que la Biblia puede ser un error, está atacando a la historia judía. Hay algunos que decían, todo lo que está escrito ahí son mitos y leyendas. Entonces los judíos se levantaron y reclamaron y dijeron, momentito señores, ¿qué pasa acá? Es nuestra historia. A ver que toquemos la historia de tu nación y digamos que todo es mito y cuento. Estamos deshaciendo tu realidad. Ahí está la historia de nuestros antepasados, decían ellos. Y por eso los judíos eran una organización tan perfecta que Dios había establecido, que Dios mismo les dijo que debían de registrar a través de los libros de las crónicas las genealogías de la historia de los personajes judíos. Si hay algo que los judíos tenían celosamente, y hasta ahora lo tienen, es precisamente el desarrollo de las generaciones. Tal es así que podían contar la historia de sus antepasados. Así se les había enseñado en el pasado. Abraham le enseñó a Isaac la historia de sus antepasados, cómo venían desde el tiempo de la creación hasta sus días. Isaac hizo lo propio, Jacob hizo también lo mismo, Moisés hizo lo mismo. Todos ellos registraban, por eso la Biblia constantemente te está repitiendo las cronologías y genealogías con la ascensión y ascendencia de los personajes en su árbol genealógico. Así es como se llevaba la historia entre los judíos. Tal es así que entonces tú no puedes jamás negar la historia judía a través de la Biblia. Y repito que en toda su geografía y en todo cuanto estaba construido, hecho en su arquitectura, todo señalaba la historia de la Biblia. O sea, en otras palabras, si tú llegabas a esos lugares donde estaba Jesús en tiempos de Jesús y hasta el día de hoy, tú podías recorrer esos lugares y cada sector y cada sitio de esos lugares te contaba, por todo lo que había en su arquitectura y geografía, te contaba la historia del pasado. O sea, Dios hizo que toda esa nación sea una Biblia en forma de construcción. Ahora Jesús estaba yendo a un trozo precisamente de eso, de esa enseñanza en figuras y símbolos. ¿Y qué sucedió? Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo, y era como la hora sexta, es decir, el mediodía, cuando más calor hacía. Ahora bien, aquí hay una lección a aprender. Jesús dice, estaba cansado del camino, agotado por el tremendo sol. El calor en la Biblia representa a las pruebas por las cuales el cristiano pasa, el calor de la prueba, por eso se le llama, la prueba de fuego, 1 de Pedro 1:7. Entonces, cuando uno esté en el calor del camino por las pruebas que tenemos que pasar en esta vida, ya sea la falta de economía, la falta de comida, ya sean los momentos difíciles, críticos que se puede pasar en la vida, porque hay momentos en que se pasa así, es parte de la vida diaria porque estamos en el mundo de pecado todavía. Entonces, a veces ese calor hace que el cristiano pueda sentirse agotado y cansado. La naturaleza de Jesús era humana, y por lo tanto se agotó precisamente por el tremendo calor del día. Estaba demostrando la debilidad humana.
porque era un ser humano común y corriente como nosotros en la forma que tomó en la tierra, sin olvidar que Él siempre es Dios, ¿correcto? Pero cargando el cuerpo humano, también se sintió agotado en el camino. Y por eso Él es misericordioso para con sus hijos. La Biblia nos dice que precisamente por sus debilidades Jesús comprende y se compadece de su pueblo. Porque el cristiano más poderoso, el cristiano más fuerte, tiene sus momentos de prueba por los cuales también tiene que pasar, ya que el mismo Hijo de Dios lo hizo. ¿Quiénes seríamos nosotros para no tener que pasar en esta vida por momentos en los cuales es necesario tener que buscar el consuelo de Dios? Así Jesucristo, el Hijo de Dios, nos dio el ejemplo de que Él dejaba el camino marcado con la sangre de sus pies que hincaban las espinas del camino. Así que podemos pasar por su caminata con seguridad viendo qué hacía Él para poder soportar. Así es el camino. Nos dice el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 14 y 15. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, es decir, a la palabra de Dios, para alcanzar misericordia, porque ahí está la misericordia, y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, pues que Él también está rodeado de debilidad. ¿Qué te parece? De manera que entonces Jesucristo fue tomado como sumo sacerdote para nosotros porque estaba rodeado de debilidad como cualquiera de nosotros en este mundo. ¿Qué te parece? O sea, tenemos un hermano mayor que ha caminado la senda de nosotros. Es el hermano mayor porque él pasó primero por toda la senda, es el único que soportó todo. Y por lo tanto nos puede decir a nosotros los menores cómo podemos avanzar por la misma senda que él caminó. Qué bonito, ¿no? Así que entonces Jesús mismo, estando en la naturaleza humana, también se sintió agotado en el camino. ¿Qué cosa es el camino en este caso? Salmo 119:32 dice: por el camino de tus mandamientos correré cuando llenes mi corazón. Mientras estás obedeciendo los mandamientos de Dios, hay momentos de prueba. Hay momentos en que a veces eres zarandeado fuertemente y entonces es la ley de Dios la que resulta atacada por el enemigo y las tentaciones te llevan a querer dejar la ley de lado. Es así, pasa en el camino del cristiano, no está exento de eso. Jesús ahora estaba dando una ilustración de su parte humana. Nunca pecó, no cometió errores, sin embargo cargaba la debilidad humana en su cuerpo y por eso la ilustración sería la que nos beneficiaría. Jesús no necesitó tener que pecar para demostrar cómo salir del pecado. Basta con cargar una naturaleza en semejanza de carne de pecado, dice Romanos 8:3, era suficiente para que lo que le pasa en símbolo nosotros lo comprendamos para la realidad de nuestra vida. Así que entonces nos dice el texto bíblico que Jesús se cansó, estaba agotado y estaba de mucha sed. Así que entonces el cansancio del cristiano solamente sucede cuando no está con el agua al lado tomando a cada momento. Es decir, en otras palabras, el cristiano se deshidrata. Necesitamos hidratarnos. Es parte de la naturaleza humana. Jesús no negó el hecho de que la naturaleza humana se deshidrataba. Por más de que él era perfecto, por más de que nunca pecó, aún así se estaba enfrentando a la vida común del ser humano y por lo tanto su cuerpo se deshidrató y sentía cansancio. Imagínate a 55 grados de temperatura en los desiertos por donde él caminaba. No era para menos, ¿no? Eso significa que Jesús sí tenía una contextura bastante resistente, robusta y sin embargo el tremendo calor, de hecho que no lo soportaban los occidentales acá, ¿no? Es que era tremendo. Bueno, en fin. San Juan capítulo 4 sigue diciendo, versículo 5, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino,
se sentó junto al pozo. ¿Y qué hizo? Vamos a ver lo que pasó. Y era como la hora sexta. Y vino una mujer de Samaria. Una mujer de Samaria. Vino la opositora, es decir, la de la otra iglesia, ¿no? La de la otra creencia para enfrentarse con Jesús. Nos dice el texto bíblico acerca de ella. Versículo 7. Vino una mujer de Samaria para sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? ¿Que yo soy una mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Bueno, el texto bíblico lo dice ya todo, ¿no es cierto? Acá se nota la guerra que había entre ambos sectores. Bueno, entonces la mujer samaritana lo mira a Jesús y le dice, ¿tú siendo judío me vienes a pedir a mí de beber? Por favor, ¿qué pasa contigo? Era como que ahora alguien de una religión va y le dice al de la otra religión, por favor, ayúdame a entender la verdad. Eso no va a pasar, ¿no? Esto era sorprendente. Sin embargo, Jesús estaba buscando un punto de conciliación para poder encontrar armonía con la creencia samaritana, o mejor dicho, llevarla a la creencia samaritana a la armonía con la creencia real que nacía de los judíos. Puesto que Jesús le recordó a esta mujer que aunque ellos se tuvieran cólera, la salvación en verdad venía de parte de los judíos. Fíjense lo que le dijo Jesús. Jesús le dijo, versículo 21, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿Qué te parece? Así que Jesús le dejó en claro esto a la mujer, ¿no? La salvación viene de los judíos. Pero vamos a ver cómo llegaron hasta ese punto. Sigue diciendo el texto bíblico. Regresamos al versículo 10. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Esto fue sorprendente. Si conocieras el don de Dios, si conocieras la verdad de Dios, si conocieras lo que el Espíritu Santo ha declarado a través de los patriarcas y los profetas, si en verdad tú escudriñaras las Escrituras, entonces tú pedirías más bien de mí y yo te daría agua viva de la cual nunca más tendrías sed. Sin duda la invitación era clara. Jesús ahora estaba hablando con más claridad que nunca. Se estaba presentando con todas sus credenciales frente a la mujer, algo que no hacía entre los judíos. Si Jesús hubiera dicho esas palabras entre los judíos, si le hubiera dicho eso al Sanedrín, inmediatamente lo mandaban a apedrear. Le hubieran dicho, ¿quién te crees tú? El don de Dios es el Mesías. El don de Dios es la palabra. El don de Dios es el Espíritu Santo. ¿Quién tú te crees? Sin duda, no les hubiera gustado. Pero ahora con la mujer samaritana, Jesús estaba tratando directas las cosas. Era como mostrar el escrito está directo, sin ningún tipo de temor. Es increíble. Pero cuando hay zarandeo en la misma iglesia, en el pueblo del Señor, a veces te ves limitado a tener que mostrar textos directos de la palabra del Señor porque los van a malentender y van a pensar que lo que les estás diciendo es un ataque y que estás atacando a la iglesia. La ceguera es espectacular dentro del mismo pueblo de Dios. Niegan las verdades de la Biblia, no las quieren aceptar solo porque el dirigente les ha dicho no le creas. Esto es terrible. La nación judía se perdió por causa de sus dirigentes, eso está más que demostrado. Hay el peligro de que las iglesias modernas de hoy se pierdan por culpa de sus dirigentes. Es más, las Escrituras declaran que en los últimos días los dirigentes buscarán ecumenizarse, unirse al margen de lo que quiera su pueblo. Esto es increíble. Muchos piensan que los dirigentes son los que deciden si las iglesias se tienen que unir o no. Y muchos incluso han llegado al punto de pensar que el pueblo tiene que pedirle permiso al dirigente cuando quiere pecar. Hay gente que dice así, ¿no vas tú a la discoteca? No, yo no voy porque soy cristiano. ¿Pero por qué no le dices a tu pastor que te dé un día permiso? ¿Qué le va a hacer un día? Piensan que el pastor es el que tiene que dar permiso.
Porque se han dado la idea, o se ha dado la idea de pensar que el dirigente es la voz de Dios en la tierra. A eso se ha llegado. Es que el mito se ha mezclado con la realidad. La tradición se ha mezclado con las escrituras. Ha habido un sincretismo, lo que ha hecho pensar que los dirigentes son aquí la última palabra. Esto es increíble. Jesús rompió esa idea y dejó en claro que los dirigentes no eran la última palabra, sino el escrito está. Así que entonces, con esta mujer Jesús habló directamente, ¿no? Le dijo, si tú supieras quién es el que te pide agua, tú pedirías de él más bien, y él te daría el agua de la cual nunca más tendrías sed. ¿Y qué sucedió? Vamos a ver. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla. Acá se nota que la mujer no estaba ni siquiera entendiendo la simbología bíblica que Jesús le estaba presentando. Obviamente, cuando Jesús estaba hablando estas palabras, si la mujer hubiera sido una escudriñadora de la palabra, se hubiera dado cuenta que Jesús le estaba hablando en simbología, que le estaba presentando los símbolos de ese pozo de Jacob. Allí se notaba que la discusión que la mujer estaba haciendo era una discusión que la estaba condenando a perder ese día en el momento de la conversación. Jesús le estaba hablando de cosas espirituales. Por esa razón se había sentado en el pozo de Jacob, porque ese pozo tenía una historia. Entonces, al hablarle Jesús de esa manera, si la mujer hubiera sido escudriñadora de la palabra, le hubiera dicho, bueno, Señor, me estás hablando del agua de vida que representa este pozo, de la palabra, del Evangelio. Entonces se hubiera puesto a atender y se hubiera olvidado de sus prejuicios samaritanos contra los judíos y hubiera comenzado a hablar acerca de la verdad del Evangelio. Pero lamentablemente la mujer no estaba comprendiendo la simbología bíblica. No obstante, Jesús estaba para eso. La conversación que se estaba llevando a cabo estaba directamente relacionada precisamente con querer abrir los ojos de la mujer a la realidad, su entendimiento, ¿no? Para que ésta captara las verdades del Evangelio y pudiera llevarlas a toda Samaria. De eso se trataba. Y Jesús iba a dar una lección a sus discípulos con esto, de que los samaritanos aceptarían el Evangelio de Dios, no estarían en peleas con los judíos, si los judíos presentaran solo el escrito está. Lamentablemente los judíos no presentaban el escrito está, sino decían, el Sanedrín dice, los dirigentes dicen, Caifás dice, Anás declara. Se olvidaban de que era el escrito está dice. Increíble, ¿no? Eso era lo que sucedía. Seguimos leyendo lo que dice aquí la palabra del Señor. Versículo 12. 11 y 12. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Ahora fíjate, la mujer comenzó a confundir las cosas. Estaba Jesús empujándola para que pudiera razonar y ver la simbología. Entonces la mujer, mezclando las cosas, ¿qué cosa le dijo? ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob? El que nos dejó este pozo para que pudieran beber sus ganados. Mira cómo mezclaba las cosas, ¿no? Le faltaba claridad. Jesús iba a completar esa claridad. Tenía que lograrlo. ¿Y qué pasó? Sigue diciendo aquí el texto bíblico. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Ahora, fíjate lo que Jesús dice. Mujer, entiende, tú estás mirando esta agua como la bendición que Jacob dejó para abrevar a las ovejas para poder tomar esta agua. Pero entiéndeme, por favor, yo no te estoy hablando del agua literal que ahora tú estás viendo y que viene a través de Jacob, que era un siervo de Dios. Te estoy hablando del agua de vida, del símbolo que está en este pozo. Estoy yendo más allá de lo que tu mente está. ¿Qué estaba significando eso?
Ella todavía estaba dependiendo de ese gran patriarca como ser humano en lugar de depender de la lección que se había dado en tiempos de Jacob. No estaba viendo lo espiritual, estaba conociendo la historia literalmente y la veía humanamente. No estaba comprendiendo la profundidad de lo espiritual que había en esa historia. Y Jesús por eso le dijo a la mujer: mujer, entiende, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Interesante. Ahora Jesús la estaba llevando directo al símbolo bíblico. El agua representaba la palabra. Y Jesús le estaba diciendo: no mires esta agua como lo que es, literalmente. Quiero que la veas como en realidad se la dio para el tiempo de Jacob, espiritualmente. Quiero que comprendas que esta es la palabra, el espíritu de vida. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, dice San Juan 6:63. Por tanto, quería Jesús que la mujer dejara de mirar a lo humano. Estaba como los judíos. Estaban mirando ellos a lo que decían sus dirigentes. No estaban mirando a lo que decía la verdad de Dios. Este es un gran problema. Fíjate en esto. Muchas personas creen que cuando se ven a los dirigentes religiosos, estos tienen la palabra de Dios. No tendrán el 100% de la verdad, pero son representantes de Dios. Y los miran con una reverencia supersticiosa. Tal es así que esperan de ellos que ellos les digan cuál es el camino de la salvación. Pero ahora Jesús estaba diciéndole a la mujer: mujer, entiende, saca tu mirada de las cosas que son materiales, saca tu mirada de eso que tú crees que porque viene de la descendencia de Jacob y se hizo muchas cosas en su tiempo, ahí estaba el poder, ahí estaba el valor. Tú estás mirando a este objeto como un ídolo, al pozo, pero no estás mirando lo que significa todo este pozo con su agua. Ese es el mayor error de la gente. Muchas personas, en lugar de seguir en una iglesia por la palabra de Dios, siguen simplemente por la estructura, por si es la más antigua, por si en esa iglesia están los grandes eruditos, pero no están mirando si la palabra de Dios está siendo enseñada. O sea, aquí hay una gran complejidad donde la gente llega a confundir la realidad con lo espiritual. O mejor dicho, lo material con lo espiritual. Llamémosle así, para no confundir palabras. Entonces, ¿qué pasa? Jesús trata de arrancar esa idea de la mujer. Y le dice más: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El agua de la palabra de Dios, Efesios 5:26, para santificarla en el lavacro del agua por la palabra, dice el texto. Entonces Jesús quería mostrarle a la mujer que esa agua de vida, que esa palabra de vida, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, esa agua le quitaría la sed para siempre. La sed que estaba provocando el calor del día, es decir, el calor de la prueba. Qué interesante. Para el que conoce las Escrituras, para el que las estudia y el que vive de esa palabra, pronto se dará cuenta que todas las pruebas se deshacen como briznas de paja frente a las enseñanzas de la palabra de Dios. Miles de personas, en lugar de correr a la palabra de Dios cuando están pasando por un momento crítico, es cuando más se alejan de la Biblia. Contrario a eso, deberían acercarse, puesto que allí están todas las enseñanzas y las respuestas que el hombre requiere para su salvación. La mujer estaba pasando por un proceso en su vida y Jesús ahora le iba a hablar de ese proceso, le iba a dejar notar que realmente la mujer estaba sedienta del agua de vida y no del agua del pozo que estaba allí literalmente, sino de la representación simbólica que estaba allí. Y entonces, ¿qué pasó? Sigue diciendo el texto. La mujer le dijo: Señor,
dame esa agua para que no tenga ya sed ni venga aquí a sacarla. Nuevamente la mujer estaba mezclando, ¿no? ¿Te das cuenta cómo mezclaba la simbología con lo material? Eso quiere decir que la mujer tenía su esperanza en lo material, en esa agua que estaba en el pozo, y en evitar tener que caminar desde la ciudad hasta allí para llevar el agua. O sea, estaba mirando los problemas comunes de su vida, aquello que le aquejaba. No estaba mirando lo que Jesús le quería mostrar, la solución completa para toda la vida. Así que entonces la mujer le dijo, dame de esa agua para ya no volver a venir acá. Y entonces Jesús, ¿qué le dijo? Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Ahora Jesús iba a tocar el problema de su sed. Anda, llama a tu marido, ven acá. La mujer inmediatamente quedó sorprendida con lo que le dijo Jesús. Y como a querer desviar la conversación de Jesús por otro lado, para esconder algo que estaba dentro de su vida y que era lo que le producía la sed, le dijo, respondiendo la mujer dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes tampoco es tu marido. Esto has dicho con verdad. Bueno, ahora Jesús destapó la página más oscura de la vida de esta mujer. Sin duda, para la mujer, menos mal no había nadie más aparte de ellos dos. Jesús, inteligentemente, mencionó esto a la mujer cuando ellos estaban a solas, no cuando los discípulos estaban presentes, pero la lección iba a ser completa para los discípulos. Qué interesante la forma en que Jesús actúa. Tenía que ayudar a esta mujer. Así que entonces le dijo, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes tampoco es tu marido. Le profetizó, le abrió prácticamente la página oscura de su vida. Algo que solamente un profeta podía hacer. Al hacer eso, Jesús estaba captando la atención de la mujer y le estaba mostrando que en realidad sí necesitaba del agua de vida para poder solucionar ese problema que estaba encima de ella. Interesante. Ahora bien, cuando le dijo esto a la mujer, fíjate cómo le responde la mujer. Le dijo la mujer, versículo 19, Señor, me parece que tú eres profeta. Ahora, con eso, la mujer trató de escapar de lo que Jesús le estaba explicando. ¿Y qué hizo? Mira cómo cambió bruscamente la conversación, ¿no? De lo que estaban conversando de un punto, y Jesús le profetizó y le abrió la realidad de la vida. Inmediatamente la mujer saltó por otro lado. ¿Qué cosa dijo? Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se tiene que adorar. Fíjate ahora lo que pasó con la mujer, ¿no? Jesús le profetizó. Cuando vio la profecía que estaba contra la situación de ella, que abrió la página de su vida y la silenció por ese lado, inmediatamente la mujer saltó a otro punto y se puso a discutir de cuestiones de iglesias. Interesante, ¿no? Para querer desviar la convicción que estaba entrando en su mente y en su corazón de que alguien que estaba delante de ella podía leer claramente el registro de su vida. Muchas personas, cuando se presentan las profecías, hacen lo mismo dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. En nuestra iglesia hay personas que cuando tú le estás presentando la profecía y se están abriendo las páginas de su vida y se está notando su falta de preparación para la salvación, tratan de escapar, cambian bruscamente el conocimiento que están recibiendo y declaran que esto produce miedo, que da susto y no quieren seguir estudiando. Convencidos, esta mujer estaba sin duda atemorizada que Jesús le haya dicho en su cara lo que era su vida. ¿Quién era este hombre que estaba leyendo las páginas oscuras de su vida? Así que se atemorizó. Y por eso quiso saltar hacia otro punto y a discutir por cuestiones doctrinales y religiosas. Miles de personas hacen lo mismo cuando se ven que están siendo convencidas por la verdad. Cuando ven que no tienen salida y que tienen un alma que presentar ante el gran juicio de Dios, prefieren escapar a la situación. Saltan hacia otro lado y terminan diciendo, ¿será verdad la Biblia? Pero no dice que no es verdad, pero no dice que la han cambiado. Buscan cualquier pretexto para escapar a la convicción. No debes hacer eso, no logras nada.
Jesús nuevamente tenía que traer a esta mujer a la realidad. No pudo dejar de presentarle la necesidad que ella tenía. Tenía que profetizarle para que esta mujer pudiera entrar en convicción. Las profecías son lo único por lo cual la gente entra en convicción. Es la única forma en que el Espíritu alumbra la mente. No apaguéis el Espíritu, no menospreciéis las profecías. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 20 y 21. Así que es indispensable. Y Jesús entonces con la profecía abrió la mente de la mujer. Y ahora la mujer entró en un segundo punto que toda la gente entra. Doctrina. Una vez que escucha la profecía, ahora hay que darle la doctrina para que se ubique en la verdad. Y entonces ella le dijo, ustedes dicen que en Jerusalén se adora, pero ¿no saben ustedes que más bien aquí nuestros padres adoraron? ¿Y Jesús qué le respondió? Versículo 21, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Mujer, una mujer representa una iglesia en el texto bíblico, Efesios 5, 23 al 25. En otras palabras, Jesús estaba hablando directo a una iglesia. Estaba diciendo, mira, tus creencias, entiende, para todo creyente que pertenece a la mujer que es la iglesia, entiende, dice, ¿no? ¿Qué cosa? No discutas por si en este monte o en aquel otro monte. Sigue diciendo el texto, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, le dijo Jesús, porque la salvación viene de los judíos. Ahora, parecía que Jesús estaba entrando en contienda. No, señor. Lo que pasa es que se conocía que por medio de los judíos había llegado la ley, y por medio de los judíos había llegado la palabra a través de los profetas. Porque fue a través de los judíos que siempre Dios se reveló por medio de los profetas a los hombres, se manifestó. ¿Te das cuenta? Por esa razón entonces le dijo a la mujer, y ella no contradijo esa posición de Jesús. Dijo, créeme mujer que la salvación viene de los judíos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios viene por ellos y en ella está la salvación. Romanos capítulo 1, verso 16, Pablo dice claramente, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y en 2 de Timoteo 3, 15 al 17 dice el apóstol que desde la niñez has aprendido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Lo que significa que por medio de las escrituras llega la salvación. Y Jesús le dijo por eso a la mujer, de los judíos viene la salvación. Pero a pesar de eso, entiende mujer, a pesar de que por los judíos viene la salvación, porque viene el verdadero evangelio de parte de ellos, y Dios le dio el evangelio a los judíos para que lo comunicaran al mundo, pero aún así te voy a decir algo, escúchalo, que mas la hora viene, versículo 23, en que mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Qué cosa es en espíritu y en verdad? El texto bíblico es claro, San Juan 6:63, las palabras que yo os he hablado son espíritu. Así que entonces cuando Jesús dijo, adorarán en espíritu y en verdad, significa adorarán en las escrituras, en lo que dice la palabra. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Así que entonces Jesús le estaba diciendo en otras palabras a la mujer, mujer, por gusto discutes, que este monte o aquel. Monte significa iglesia, ya lo hemos estudiado, Isaías capítulo 2, verso 2 y 3. Así que ni en esta iglesia ni en la otra, sino que los verdaderos adoradores adorarán con el escrito está. ¿Te das cuenta? Esto es interesante saber. Muchos discuten y dicen, no, pero está bien, está enseñando la verdad, está enseñando la palabra, todo lo que tú quieras, pero está fuera de la organización. Y tratan de buscar cualquier pretexto. Pueden agarrarse hasta de un defecto que puedan tener los que llevan el evangelio para decir que por eso no creen. Y eso que ellos tienen 10.000 defectos al lado, ¿no? Esto es increíble. Siempre es lo que me ha sorprendido a través de todo el tiempo que voy llevando predicando el evangelio. ¿Qué cosa? Miles de personas a veces en su búsqueda de querer seguir en su error, tratan de buscar el error en aquellos que les llevan el evangelio, en los hermanos que les predican, en los miembros de la iglesia.
tratan de buscar un punto de error para decir que por eso no creen. Y sin embargo, cuando les preguntas a ellos de sus errores, te puedes cansar porque te pasarías el año escuchando sus errores. Y sin embargo, buscan el mínimo defecto en los fieles para querer negar toda la verdad. Esto, sin duda, es uno de los pecados más graves que puede existir en la historia. Querer buscar un pretexto. Querer decir, no, pero él es cristiano, él no debería de cometer ni un solo error. Es increíble, ¿no? Pero eso no está registrado en la historia. Del único que se dice que no cometió un solo error fue de Jesucristo. Pues el apóstol Pablo cometió errores, el apóstol Pedro cometió errores, David, Salomón, Abraham, Isaac, etc. Ahora, eso no es licencia para cometer los errores, sino que fueron humanos. Mientras ellos luchaban por querer alcanzar la salvación, también como seres humanos, tuvieron tentaciones y caídas para mostrarnos que es posible levantarse para el hombre a pesar de que pueda todavía tener imperfecciones. Sin embargo, se toman ese punto y tratan de desacreditar todo, ¿no? Y eso que ellos tienen más de 1500 pecados. Lo digo entre comillas, ¿no? Esto es increíble. Miles de aquellos que se oponen, que chocan contra la verdad y buscan cualquier razonamiento vago para querer descartar la luz, buscan un pretexto como la mujer samaritana. ¿Cómo tú, siendo judío, me vas a venir a pedir a mí agua? Eso es increíble, ¿no? Bueno, esto nos enseña que nosotros tenemos que depender de la sola Escritura, la palabra de Dios, y que en el pueblo del Señor, mientras vamos avanzando, no hemos de mirar ni al pastor, ni al hermano, a nadie, sino solamente a Cristo, que es la verdad, a la palabra de Dios. Los que hagan eso están adorando en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Jesús da la respuesta. ¿Por qué tenemos que adorar así a Dios y no de otra manera? Escucha el por qué. Dice así, San Juan capítulo 4, verso 24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Qué te parece? Jesús ahora clarificó el asunto. Dios es la palabra, Dios es el escrito está, Dios es lo que está escrito en el mensaje de la Biblia. Y los que quieren seguir la verdad de la Biblia tienen que seguir en espíritu y en verdad. Solo así vas a comprender la verdad. No hay otra forma. Dios no trabaja de otra manera. Es por gusto que busques otro camino. Los hombres buscan a veces ideales en grandes filósofos, en gurúes. Buscan ideales en corrientes filosóficas y no encuentran satisfacción. Miles de personas pasan por el mundo angustiadas, renegadas, amargadas, debido al desarrollo de la vida. Algunos piensan que la vida es venir al mundo y hacer multimillones, ser famosos, que el mundo entero se postre a sus pies. Pero ¿no te has puesto a pensar que también ellos quieren que tú te postres a sus pies? Esto es increíble, ¿no? Fíjate en esto. El de tu derecha y el de tu izquierda buscan lo mismo que tú buscas. Este que está en tu derecha quiere dinero, quiere poder y quiere fama para que tú te le postres a los pies, para que tú te le humilles. Pero resulta que tú también piensas igual. El de la izquierda piensa igual, el de adelante piensa igual, el de atrás piensa igual. Así que todos piensan igual. Entonces, ¿por qué quieres tú treparte por encima del otro si el otro también quiere treparse por encima de ti? No hay una barbaridad más bárbara que esa. Eso es ser ignorante completamente de la realidad de la vida. Al vivir de esa manera, amargado, lo único que logras es tratar de buscar ayuda donde no vas a encontrar. Porque cuando vienes a Dios, Dios te abre los ojos a la realidad. Nunca tú vas a venir a Dios diciéndole, mira Señor, vamos a conversar un ratito. Pasa que mi vecino es un multimillonario y mi otro vecino es un super archimillonario. Y el vecino que vive más allá es un famoso. Y el de atrás es el presidente de la nación. Y mírame a mí. ¿Te das cuenta? Yo prácticamente acá no soy nadie. Como me ven, me tratan. Según tengo, así me respetan. Y como no tengo más que ellos, no soy nada de respeto para ellos. Y comienzan a renegar y a maldecir y le dicen a Dios, Señor, ¿me puedes dar más dinero que ellos? Y después de que termina de conversar así con Dios, espera el dinero que le llegue y nunca le llega. Porque Dios no le va a responder así. Porque Dios sabe que el pensar de esa manera es simplemente ser infantil, que ahí no está el poder, que en eso no está la verdad,
que esa no es la vida, que eso solamente es una fantasía que los hombres han inventado para competenciar los unos con los otros, para hacer pensar, tanto más tienen, mejor se miran ellos. Pero cuando se encuentran que hay otro que tiene más que ellos, andan humillados. ¿Por qué? Porque se sienten como el otro a quien humillaron. Eso no es pues la vida real. ¿Te das cuenta que eso es una fantasía, es pura imaginación? Eso es la irrealidad. Perder el tiempo en pensar así es perder tu vida. ¿Sabes por qué? Fíjate en esto. Nosotros como seres humanos estamos dotados de un cerebro. Ese cerebro tiene que desarrollarse al máximo. El mayor tesoro, la mayor riqueza que tú puedes obtener en este mundo es el desarrollo de tu cerebro. Es el alimentar a tu cerebro con conocimiento, con sabiduría y descubrir que para alcanzar la satisfacción y la realización de tu vida hay que saberla vivir. Y eso no se sabe con el dinero, porque el dinero en abundancia lo único que te lleva a hacer es diversión. Eso no es vida, por favor. ¿Quién ha dicho que eso es vida? La vida es el desarrollo completo de tus facultades, por favor. Así que entonces, cuando Dios contesta, te contesta de otra manera. Y te dice, mira hijito, yo no quiero que tú te distraigas en las fantasías que este mundo ha inventado. De que como te veo te trato, que cuánto tienes, cuánto vales. Yo no creo en ignorancias, hijito. Yo lo que te voy a enseñar es la realidad. Tú lo que necesitas es comprender que la vida tiene que desarrollarse para encontrar la felicidad, para encontrar la armonía. Y eso no se encuentra con millones, eso se encuentra con la realidad. Cuando tú descubres de dónde vienes, hacia dónde vas, para qué estás en este mundo y entiendes tu trabajo y tu misión. Cuando hagas eso, recién estás viviendo la realidad de la vida. Antes de eso, estás competenciando con los muchachos fantasiosos que han buscado multimillones en esta tierra y están en competencia. Y de aquí a poco los vas a ver que van a querer hasta destruir la tierra. ¿Por qué? Porque viven de fantasías. Su cerebro nunca desarrolló. En cambio, yo quiero que tú desarrolles tu mente. ¿Quién puede decir que no? No tiene sentido. ¿Quién se va a atrever a decir que es poesía lo que se está hablando, si la poesía es lo que estás mirando en las luchas de esta vida entre seres humanos que están buscando solamente competenciar con dinero y hablan de la competitividad asesinando a otros para llegar ellos al poder? ¿A eso le llamas tú la realidad? Por favor, entonces estás en otro planeta. Baja de tu nube, que ahí arriba cualquiera te puede disparar y te vas a caer. Solo eres un ave de paso ahí arriba. Capta la realidad. Mira con la visión real, échate colirio a los ojos para que salgan las escamas que están encima, que no dejan ver la realidad. Muy bien, teniendo eso en cuenta, ahora Jesús estaba llevando a la mujer a la realidad. Es necesario que los adoradores adoren en espíritu y en verdad, que sus mentes se desarrollen, que entiendan la realidad de la vida. Que todo lo demás solo viene como añadidura, que todo lo demás solo es resultado de la capacidad que puedas recibir en la instrucción divina. ¿Que no comprendes eso? Ni Salomón, con toda la gloria en millones que tuvo, llegó a alcanzar ni siquiera vestirse como un lirio que está en los valles. Con eso se entiende todo. Finalmente, Jesús termina la conversación con la mujer y la mujer reacciona ante todo esto. ¿Qué dice el texto? Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Miren cómo la mujer ahora vinculaba las cosas, ¿no? ¿Cómo? Algo está pasando aquí, dijo ella. Sé que ha de venir el Mesías, el llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Fíjate en esto que estaba diciendo la mujer. El Espíritu Santo empezaba a trabajar. La convicción de la mujer estaba cediendo. Todo estaba cerca. Ahora se le estaban abriendo los ojos y las escamas estaban cayendo. Ya la mujer no estaba mirando solo lo material. Ahora entró en la conversación de lleno. Ahora entró en la realidad. Fíjate la forma en que Jesús llevó a la mujer a la realidad. La sacó de la fantasía y la llevó a la realidad de las cosas, a hablar acerca de las profecías bíblicas.
¿Sabes tú cuándo vas a estar en la realidad? Cuando entres en la parte profética. Cuando agarres Daniel y el Apocalipsis, cuando la iglesia estudie Daniel y Apocalipsis, entonces estará viviendo en la realidad. Mientras tanto, estará pensando en lo que ocurre en el mundo, estará pensando en la política, estará pensando en la fama, estará pensando en el poder, estará pensando en todas las fantasías que se ven en esta tierra, desde guerras, pandemias, enfermedades, desastres, toda la fantasía, todo lo que es simplemente meros rellenitos. Saldrá de eso y entonces comenzará a vivir la realidad, comenzará a ver las cosas como son, pero mientras no estudie la profecía, va a vivir aterrado sin que nadie lo persiga. ¿Alguna vez has pensado que habían ladrones en tu casa cuando en la mañana te has levantado era el viento que movía las hojas? Toda la noche sudaste, toda la noche te metiste dentro de tus frazadas y al otro día te diste cuenta que fueron unas hojas secas las que te estaban asustando. Eso es lo que está pasando en el mundo de hoy, pero solo los que estudien la profecía podrán ver las cosas con claridad, porque todo lo demás es simplemente ilusión. Ahora la mujer despertó. Ahora la mujer entendió que había una cosa real para conversar. ¿Y qué cosa dijo? Le dijo a la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. ¿Qué nos estaba dando cuenta la mujer? ¿Que alguien le estaba declarando todas las cosas? Le había hecho entender lo que significaba ese pozo, le había abierto las entendederas para que se diera cuenta de los símbolos que estaban frente a ella, que eran la pura realidad. Jesús quería que ahora la mujer pudiera comprender, junto con todos los que escuchan a Jesús, que debían de mirar los símbolos y las figuras que estaban a su alrededor, por medio de las cuales Dios se había comunicado en tiempos antiguos. Hoy nos ha dejado la palabra de Dios y hasta el día de hoy hay muchos que miran a la Biblia pero no entienden sus símbolos, no ven el significado de las cosas que Jesús está diciendo. El agua que yo te daré es un agua de la cual nunca más tendrás sed, es lo que sigue diciendo hasta hoy el Salvador. ¿Y qué sucedió? Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Yo soy es una frase que Dios siempre utiliza. Cuando Moisés le dijo a Dios: ¿y quién voy a decir que me envía? Yo soy, le dirás. Con esto Jesús estaba demostrando su divinidad. Estaba mostrando que dentro de ese cuerpo llamado Jesús estaba la divinidad, el mismo Dios del cielo. Así que entonces a la mujer le dijo: yo soy el que está conversando contigo. ¿Te imaginas si hubiera dicho Jesús eso allá en Judea? De hecho, ese día lo crucificaban. No hubieran aceptado que Jesús le dijera, le hubieran dicho de todo, ¿no? Falso profeta, impostor, demonio, diablo, todo le hubieran dicho. No hubieran aceptado la declaración de Cristo. Pero a la mujer le dijo directamente las cosas. Repito que la mujer es la representación de la iglesia y Dios quiere decirle a su iglesia la verdad como es, directa y clara, porque solo dentro de la iglesia se cree en la Biblia. Los de la iglesia, el pueblo del Señor, los fieles en toda iglesia, van a buscar la Biblia y van a dejar que la Biblia les diga las cosas directas. No pueden negarla. ¿Por qué? Porque Jesús habla directo a través de este libro. Pero es increíble cómo en el pueblo de Dios se ve gente, al igual que en Judea, que cuando se le muestra el escrito, inmediatamente dicen impostor, falso profeta, mentiroso, engañador, no hace caso a la autoridad, está fuera de la iglesia, está fuera de la organización. Hacen lo mismo que con Jesús. Pero hay gente en el mundo que inmediatamente, como la mujer samaritana, acepta porque la palabra lo dice. Esto es increíble. Por eso el pueblo de Dios en su mayoría está fuera. Está en las iglesias caídas. En esas iglesias que como la de Samaria están en el error. Pero que sin embargo allá hay fieles como la mujer samaritana que están buscando la luz. Sí, hay muchos que ahí están buscando el conocimiento de la verdad.
mientras que en el pueblo de Dios lo rechazan. Tienen la tremenda oportunidad, pero no la quieren recibir. El prejuicio puede más. Esto es increíble. Eso pasaba en Judea. En esto vinieron sus discípulos. Jesús estaba sembrando. Los discípulos iban a cosechar. Pero más allá de eso, Jesús estaba mirando hacia la siega final, hacia el final del tiempo. Jesús estaba sembrando con la primera parte del Evangelio, la Pascua hasta el Pentecostés, los panes sin levadura y las primicias. La primera parte del Evangelio era la siembra que se iba a llevar al mundo, donde se presentaba, uno, el sacrificio de Cristo en la cruz, su resurrección, el derramamiento del Espíritu Santo y la palabra de Dios predicada sin tradiciones. Y hacia el final del tiempo, otro es el que ciega, es el final, el cierre, cuando se da la segunda parte del Evangelio con las últimas celebraciones, la fiesta de la expiación, la fiesta de las trompetas, la fiesta de las cabañas. Y entonces llega la hora de cegar, llega la hora de recoger. Un grupo final terminará la obra, los 144.000. Deben recibir ahora este Evangelio. Todos aquellos que reciben ahora el mensaje de los 3 ángeles se preparan para ser los 144.000. Todos los que se están preparando en casa con sus estudios de la Biblia, el Daniel, el Apocalipsis, los 3 ángeles, todos ellos se están preparando para ser los 144.000 señalados. Tendrán el sello de Dios en su frente, es decir, la ley y el testimonio. Y al recibir esta palabra, entonces se cumplirá que llegará la siega final. Qué lindo, ¿no? Todo está en perfecta armonía. Sigue diciendo Cristo: yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Esto dejó en claro a los discípulos quién era Jesús. Fíjate en esto. De Juan el Bautista decían: hace discípulos. Y ahora, para crear guerra con Jesús, decían: pero Jesús hace más discípulos y bautiza más que Juan. Querían hacer pelear por cuestiones de creencias. Pero Jesús dejó en claro con la ilustración de la mujer samaritana: no pelees por eso, sino por el escrito está. Cree en el escrito. Demuestra con la Biblia los escritos, las doctrinas. Hoy es increíble cómo se oye a otras religiones que están estudiando la Biblia, y hay discusiones a través del internet, se ven, ¿no?, que hay polémicas en base a eso. Unos conversando con otros y demostrando las verdades de la Biblia. Ha llegado la hora en que el pueblo del Señor debe prepararse como Jesús se preparó para poder llevar esa luz a esos 3 ángeles al mundo entero. Y combatiendo contra los errores y falsas doctrinas de las diversas iglesias para convencer a muchas mujeres samaritanas que se encuentran allí, junto con esos samaritanos que se encuentran listos para recibir el 3er ángel. Qué lindo, ¿no? Vamos a declarar la verdad de Apocalipsis 14, 9 al 11. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca, beberá del vino de la ira de Dios. Salid de ella, pueblo mío. Es nuestro mensaje final. Así es como entonces termina la conversación con la mujer samaritana. Y entonces viene el milagro que ya habíamos estudiado. Jesús sana al hijo de un noble, donde Jesús le recordó algo interesante dentro de todo ese milagro. El versículo 48 dice: entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Hay gente que está creyendo por señales y prodigios, pero no cree por el escrito está. Quieren ver un milagro, quieren ver algo grande, quieren ver que alguien les trae comida, vestido, quieren ver grandes acciones, en lugar de ver solo el escrito está, que es lo principal. Cristo mostró, haciendo ese milagro con su palabra, que en su palabra estaba el poder, y no en las demás cosas de señales. Esto es increíble.
Entendamos las Escrituras. La palabra de Dios es la vida eterna. Que Dios quiera que hayamos podido entender esta historia de la mujer samaritana y que podamos sacar provecho de cada símbolo y cada figura que estamos aprendiendo. Vamos a pedirle a Jesús en oración que Él nos ayude a grabar toda esta palabra en nuestra mente y corazón y a ponerla por obra en nuestras vidas. Vamos a ponernos de rodillas para orar. Bondadoso Padre que moras en los cielos, te agradecemos, Señor, por las palabras benditas que nos has dado y te rogamos que nos ayudes a ponerlas por obra y a compartirlas con quienes todavía no conocen de estas realidades. Padre Santo, en tus manos nos encomendamos para que nos alimentes cada día con tu verdad, para que sea tu palabra, Señor, todo para nosotros, para que vivamos la realidad y no la fantasía que este mundo, Señor, ha creado con sus falsos dirigentes a nivel mundial. Quédate con nosotros ahora y guárdanos en tu amor, porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, querido hermano, hoy hemos aprendido un hermoso tema más en las enseñanzas de la vida de nuestro Señor Jesucristo. No te olvides, estamos en Face, estamos en Twitter, estamos en YouTube a través del canal El Último Llamado Divino. Hashtag El Último Llamado Divino, Departamento de Publicaciones del Tercer Ángel del Último Llamado Divino. YouTube, 9:03 de la tarde con Daniel y el Apocalipsis. Magazine de Buena Fuente con los temas del mensaje de los tres ángeles. Estamos también a través de Spotify, así que pasa la voz y corre la voz a tus amigos porque tenemos audios allí del mensaje de los tres ángeles y en la página dariorra.com para que puedas compartir las verdades que el Señor nos está enviando en estos últimos días. YouTube 9:03 de la tarde con Daniel y el Apocalipsis. Que el Señor te bendiga y un feliz y hermoso sábado. Amén.